La editorial francesa Flammarion acaba de publicar Ida y Vuelta, la vida de Jorge Semprún, biografía de este polifacético intelectual español que de la resistencia francesa pasó a un campo de concentración nazi para acabar siendo ministro de Cultura de un gobierno socialista en España. Esta apasionante biografía la ha preparado Soledad Fox Maura, catedrática especializada en Historia y Literatura de la Guerra Civil Española, con la ayuda de archivos inéditos en Francia, España, Rusia e incluso Alemania. Y para hablarnos de esta biografía de Jorge Semprún, pero también de su propia trayectoria en el terreno universitario y de las letras, Soledad Fox Maura ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Soledad. Gracias, es un placer. No, el placer es nuestro de recibirte aquí, en estos estudios. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Nueva York, imagino en una familia de origen español, ¿no? Sí, una familia de origen madrileña. Y además que eres parienta lejana de Jorge Semprún, quien asimismo fue nieto de Antonio Maura, varias veces primer ministro español a principios del siglo XX, sí. Con quien tienes, por supuesto, también parentesco. Sí. El hecho de tener un nombre como Antonio Maura en la familia, imagino que inicia a este interesante mundo de la historia, ¿no? Sí, bueno, en parte, por una parte Antonio Maura me pilla a mí muy lejos, ¿no? Porque soy de una generación, han pasado ya 4 generaciones y Antonio Maura, vamos, es historia y mi vida no ha transcurrido dentro de esa historia. Pero es verdad que creo que sí marcó mucho la familia, sus descendientes y en el caso de Jorge Semprún, que es su nieto, el hecho de ser nieto de un presidente del Consejo que fue 5 veces presidente del Consejo de Ministros de España, eso es una larga trayectoria, es alguien que estuvo en el poder 23 o 24 años, ¿no? Eso evidentemente marcó mucho la madre de Jorge Semprún, que era su hija, y toda la familia. Y entonces yo creo que el tener un abuelo que tuviese ese nivel de poder, pues hace la historia de Jorge Semprún todavía más dramática, ¿no? Porque cuando su madre se muere y luego empieza la guerra civil, Jorge Semprún y su familia se tienen que ir al exilio y son refugiados como tantos otros republicanos en Francia, pero a la vez que la caída del nivel de vida que habían tenido hasta hace tan poco brutal. Fue más brutal. O sea, no quiero decir que fuera más brutal que otros, pero que el arco dramático, ¿no? Arco narrativo es tremendo. Soledad Fox, eres doctora en literatura comparada por la Universidad de Nueva York. ¿Cómo se ve la compleja historia de España desde un país tan joven como es Estados Unidos? Pues mira, creo que el hispanismo que se centra en España está algo más desarrollado en Inglaterra que en Estados Unidos. O sea que quizás en Estados Unidos es natural que haya más interés en América Latina y en Centroamérica porque nos pilla más cerca y bueno, porque América Latina es un mundo inmenso y ya aunque todos se dedicaran a eso no podríamos empezar a cubrir la historia, la cultura. Y entonces España pues tiene su sitio, pero yo diría que es un sitio relativamente más pequeño y que el interés por España desde las clases, el interés por España fuera de un departamento español es poco y que se conoce poco. Creo que eso puede cambiar, que está cambiando, ¿no? Creo que también los años del franquismo no hicieron mucho por fomentar los estudios peninsulares, como se dice ahí, para distinguir entre España y Latinoamérica. Todo lo que es español es peninsular y bueno, que todavía tenemos que recuperarnos de eso y bueno, estudiar España obviamente tiene mucho que ofrecer y sobre todo en cuanto a arte, historia política y que hay que de alguna forma hacer eso más relevante en inglés para otros alumnos de otros departamentos.
Soledad, eres especialista en literatura e historia. ¿Se pueden separar estas dos disciplinas, perdón, o son indisociables, sobre todo en España? Pues mira, en mi opinión, y quizás esto sea mi problema, yo tengo un doctorado en literatura comparada y yo empecé siendo profesora de literatura y precisamente mi problema es que no lo podía separar y que veía que los alumnos no tenían a veces el contexto histórico y entonces, por ejemplo, enseñando una novela como Requiem por un campesino español de Ramón Sender, pues se habla de la bandera tricolor cuando es la bandera de la República y los estudiantes pues no saben ni qué es la República ni cómo es una bandera tricolor. Cosas muy básicas, pero que para una novela política hay que tener las referencias porque si no, no se puede interpretar la novela ni siquiera a un nivel muy fundamental. En la actualidad, Soledad, eres catedrática en el Williams College, Williams College. de Massachusetts. ¿Sigue fascinando a tus estudiantes, sobre todo a los hispanos, el español y la historia de España? ¿O no? Yo creo que sí, y eso es algo muy bueno que tenemos a favor nuestro, que es que algunos alumnos pues, que ni sabían que querían seguir estudios de español o viajar a España o viajar a Argentina o a México, en cuanto empiezan los estudios hispánicos les encanta. O sea que una vez que se deciden o que se han apuntado a una clase, yo creo que vamos, es un campo inmenso que engancha muchísimo y que les encanta hablar español, ¿no? O sea que es algo... En Williams no tienen obligación de estudiar una lengua. O sea que los estudiantes que tenemos son unos entusiastas. Volviendo, Soledad, a la biografía que acabas de publicar en Flammarion de Jorge Semprún, cuentas que lo conociste, pero que no lo frecuentaste como te hubiera gustado, quizás. Era un hombre tímido, ¿no?, en el fondo. No sé si él era tímido, pero yo desde luego sí que lo era y entonces yo le conocí y no cultivé esa relación. Le conocí, pero no le conocía. En ningún sentido. Creo que era una persona difícil de conocer, ¿no? Fue un clandestino político profesional, o sea que si alguien sabía ser varias personas a la vez y tener sus compartimentos distintos, era él. Yo le conocí, me impresionó bastante conocerle, pero no le conocía bien ni puedo decir que tenga ninguna ventaja por haber pasado horas hablando con él ni nada, porque esas horas no las tuve. Y bueno, entonces para mí el acercarme a él como tema de libro ha sido como acercarme a un misterio, ¿no? Como en plan detective. La clave del misterio quizás esté en su abuelo, en Antonio Maura. ¿En qué le marcó realmente? Y yo creo que le marcaron muchas cosas y desde luego que esta es una biografía muy clásica en el sentido que empieza con la infancia, ¿no? y empieza queriendo definir los ingredientes que pudieron contribuir a su imaginación, a su visión o su sueño de cómo sería su vida de mayor. Viene de una familia política, de una familia literata, y su madre siempre le decía que él sería o escritor o presidente de la República. La República dejó de existir, no se volvió a ver esa República, entonces esa opción borrada. Entonces él elige la segunda, de ser escritor, pero no abandona la política, encuentra otros medios de involucrarse y siempre estuvo muy involucrado en la política. O sea, la política y la literatura es una batalla entre los dos por su atención, por su pasión y él es un hombre dividido entre esos dos campos. Su exilio con su familia lo lleva a Francia con solo 13 años, pero ya habla francés, ¿no? E incluso alemán. Pues hablaba alemán porque tenían una Fraulein, una especie de institutriz alemana con la que el padre se casa después de que la madre muere muy joven dejando 7 hijos, entre ellos Jorge Semprún, y el padre casi inmediatamente se casa con la institutriz que vivía en casa. Pero cuando Jorge Semprún llega a Francia, y creo que esto es muy interesante porque además es una experiencia
muy universal desde siempre y hoy en día en particular tiene mucha resonancia con todos los refugiados que hay por el mundo. Cuando él llega a Francia, él no habla ni una palabra de francés y económicamente su familia, a pesar de esa ascendencia que tiene problemas económicos. O sea, que llegan aquí a Francia como refugiados y sin hablar francés. Él hace una prioridad el aprender francés y bueno, para que los chicos no se burlen de él, es muy difícil cuando no se habla bien una lengua ni se habla para nada, y lo aprendió a una velocidad impresionante, ¿no? Y luego llegó a ser escritor en francés. O sea que hay un paralelo interesante porque su abuelo, Antonio Maura, que empezó más o menos, vamos, de la nada, pero de poca cosa, llega a Madrid como mallorquín con 16 años sin hablar una palabra de castellano y hace la carrera de Derecho y poco a poco va aprendiendo, pero que bueno, que aprender idiomas puede cambiar la vida de las personas, ¿no? Hay un paralelismo entre ellos. Sí. Durante la ocupación nazi, Semprún pasa la resistencia, fue salir de la sartén para caer en el fuego. Exactamente. Bueno, era una época muy dura en Europa y él no fue tan inmediato. Primero estuvieron en Suiza una temporada, luego en La Haya, luego volvieron a París, luego él estuvo en el colegio, en el colegio Henri IV, un colegio muy importante parisino, y luego se une a la resistencia francesa. Y claro, está decidido a combatir el fascismo como pueda, porque ya le han quitado su país, España, ¿no? Así lo ve él, y ahora que han ido de España a París, llega la ocupación alemana a Francia. O sea que, de hecho, como bien has dicho, se va de Málaga para entrar en Malagón la familia y parece que es que no tienen dónde caerse, ¿no? Y eso pues era la realidad de la época para tantas familias. Imagino que la lucha en la resistencia para Jorge Semprún era de una manera luchar contra el franquismo también. Exactamente, sí. Y luchar contra el franquismo y creo que él, como tantas personas, como tantos republicanos exiliados, no daban crédito que en 1945, cuando se acabara la Segunda Guerra Mundial, que Franco siguiera en el poder, que los aliados no se hubiesen ocupado de devolver la democracia a España. Esto era algo que fue una gran decepción y creo que fue eso en gran parte lo que le animó a participar en la clandestinidad. Los alemanes lo van a detener y va a ser internado en el campo de concentración de Buchenwald. Sí. Hay una cierta controversia, ¿no?, sobre su estancia en ese campo. No fue ni un capo, pero tampoco no fue un detenido corriente. Sí, desde luego, yo creo que lo más importante es que no fue un capo y eso hay que dejarlo claro. Estuvo trabajando en una oficina en el Arbeitsstatistik, que tú que hablas alemán lo podrás traducir mejor al castellano que yo. Trabajo, estadísticas de trabajo. Sí. Estadísticas de trabajo, que suena como algo kafkiano totalmente, ¿no? Pero sí, tuvo un trabajo en una oficina, o sea que no tuvo que trabajar al aire libre, ni estar picando piedra, ni fue enviado a Dora, o sea, dentro de lo que cabe. Es verdad que sus circunstancias podrían haber sido peores, pero también hay que recordar que era un chaval, cuando le detuvieron era un chaval de 19 años. No tenía ninguna experiencia política, ni dentro ni fuera de la resistencia. O sea, la resistencia era su primera experiencia política y el capo del Arbeitsstatistik era un señor que se llamaba Willy Seifert, que era un político de mucha experiencia, muy mayor, mucho mayor que los otros que trabajaban allí, un veterano, ¿no? Y entonces eso tiene sentido. Lo que no tiene un sentido es que hubiesen hecho capo a este joven chaval español detenido. Pero es verdad que tuvo unas circunstancias, gracias a que hablara francés y pudiera traducir la prensa, alemán, que pudiera traducir la prensa alemana para los comunistas españoles dentro del campo, pues entonces su educación ahí le protegió de cierta forma. ¿Ese es el primer contacto que tiene con el Partido Comunista en el campo de Buchenwald?
Yo creo que ya había tenido algún contacto En la la época, sí, en la resistencia, aunque él no es resistente con un grupo comunista. Él es resistente con un grupo conectado con la división Buckmaster inglesa. Liberado por los americanos, Semprún va a comprometerse en el Partido Comunista Español con la lucha contra el franquismo. Sí. Viaja durante 20 años a España como clandestino con un seudónimo y nunca es detenido. Increíble, se la jugaba todos los días. Sí, bueno, no sé si son 20 años, creo que son 14 o así, pero muchos años. Se decía que era el hombre más buscado de España y nunca es detenido. Y creo que él de verdad tenía un talento para la vida clandestina. Y eso yo creo que en parte es gracias al haber tenido que adaptarse ya a la vida francesa. Y a tener que, en fin, ya cuando vino a Francia como refugiado tuvo que convertirse en otra persona, ¿no? Creo que a veces cuando hablamos otra lengua sentimos un poco que somos otra persona, que sale otro lado, ¿no? Otra faceta. Entonces él desarrolló eso en un verdadero talento y también conocía muy bien Madrid. Vivió ahí hasta los 13 años, o sea que todos los primeros 13 años de su vida está en Madrid, totalmente instalado, y entonces conoce la ciudad, conoce un poco cómo es la gente. Es verdad que ha estado fuera muchos años, pero ha estado en contacto con españoles y bueno, era muy valiente y además muy talentoso, o sea que podía engañar y podía colarse. En Francia se va a elaborar una imagen de escritor comprometido, sobre todo español. Es la vedette de las emisiones literarias con Bernard Pivot, que Sí. es la estrella de la Sí, televisión literaria aquí en Francia. Sí, y yo creo que los programas de Bernard Pivot culturalmente, mediáticamente, fueron muy importantes en la vida francesa y tuvieron una gran amistad, y Bernard Pivot le respetaba mucho como autor, y entonces pues apareció, yo creo que eran 18 o 19 veces Solo. en total, que bueno, a lo largo de los años en los salones de las casas francesas, no sé a qué hora era este programa, pero creo que era un programa que se veía mucho, ¿no? Y entonces Jorge Semprún pues era como el sofá o la butaca del salón, ¿no? Era algo muy familiar en Francia. Con Costa Gabras, el director de cine de origen griego, casi Sí. obtiene un Oscar, ¿no?, por el guión de Z. Sí. Entonces eso hizo una primera película, La guerre est finie, con Alain Resnais, y luego empezó a trabajar con Costa Gavras y como dices, por Z recibieron el Oscar, que era el mejor guión, y obtuvo otra nominación de Oscar, pero es Costa Gavras y Jorge Semprún y Yves Montand, que ya supongo que vendrá pronto como pregunta o como tema, pero eran 3 hombres del Mediterráneo. Y entonces es curioso porque Yves Montand es tan emblemático francés, pues se llamaba Ivo Levi y era italiano, ¿no? Originalmente. Jorge Semprún, que también vino a ser Georges Semprún, porque aquí se le llama Georges Semprún, pero era español, y Costa Gavras griego. O sea que en realidad había ahí un triángulo cultural mediterráneo. Yves Montand se identificaba tanto a él que lo interpreta en una película, ¿no?, en la película que nos contabas. Sí, le interpreta en 2 películas. En 2 películas, en La guerre est finie y Les routes du Sud. Imagínate. O sea que... Con la muerte de Franco y la transición a la democracia en España, Semprún va a acabar siendo ministro de Cultura del gobierno socialista de Felipe González. Fue allí cuando empieza a cortar los puentes con el pasado, a cambiar un poquito sus amistades. ¿En qué sentido? Se enfada con Carrillo, que es el secretario general del Partido Comunista. Sí, bueno, se enfada con Carrillo, o él y Carrillo tienen sus diferencias cuando Carrillo le echa del partido en el 63-64, o sea que eso ocurre mucho antes, ¿no? Y Jorge Semprún ya empieza a seguir la carrera de Felipe González a principios de los años 70. O sea que cuando le nombra ministro de Cultura es un nombramiento que no se saca de la manga. O sea, es un premio. Felipe González ya conoce a Jorge Semprún. Jorge Semprún tiene mucho interés por Felipe González, ve que va a ser una estrella política. Y bueno, y de hecho Costa Gavras
hizo una película muy famosa que se llama Missing, que también creo que ganó un Oscar. Con Jacques Lemon, por cierto. Exacto. Y Jorge Semprún tenía la oportunidad de ir a Hollywood y trabajar con Costa Gabras sobre esta película y no quiso irse porque era ya una época en la que Felipe González y el PSOE en España empezaba a tener una relevancia y él no quería perderse eso. La construcción europea está decayendo un poco aquí en este continente. ¿Hacen falta gente como Semprún, como Jorge Semprún, europeos avant la lettre para relanzar un poco esta construcción europea? Yo creo que él murió en el 2011 y creo que por entrevistas que he leído y cosas que él escribió, Europa era su sueño, ¿no? En fin, después de una vida muy difícil, muy agitada, muy movida, él seguía con una pasión intensísima por su visión de Europa, ¿no? Por la posibilidad de Europa. Y él se quejaba de que la gente no se daba cuenta cómo vivíamos hoy en Europa. O sea, cómo podemos viajar de un país a otro sin pasaporte, tener una moneda que es el euro. Todo esto, él decía, claro, esto hace 50 años te lo cuentan y no te lo crees, ¿no? Que esto es una posibilidad. O sea, que creo que él apreciaba mucho los logros que se habían llevado a cabo y que le preocupaba una cierta pasividad en la gente joven, ¿no? El decir, el no apreciar lo milagroso que eran estos cambios. Y entonces creo que sí, que es muy importante tener la historia muy presente y bueno, y siempre darnos cuenta que igual nosotros, entre nosotros y la generación de nuestros abuelos, o sea, que no hay quizás tanta distancia o que esa distancia no asegura nada. No nos da ningún seguro de que todo vaya a ser distinto y tranquilo y maravilloso. Vamos, vemos que no es así, pero entonces que es, yo creo que muy importante aprender sobre nuestro pasado y mantenerlo vivo, que es algo que él hizo, ¿no? Él quería mantener viva esa memoria del pasado. Este podría ser el legado de Jorge Semprún para las generaciones futuras. Yo creo que sí. No olvidar. Yo creo que sí. El no olvidar y no confiarse que seamos tan distintos nosotros de las personas que vinieron antes. En fin, pues ya lo saben, Ida y Vuelta, la vida de Jorge Semprún, biografía firmada por Soledad Fox Maura, acaba de ser publicada aquí en Francia por Flammarion y en español está en España en Debate. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, hoy podemos hacerlo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube naturalmente, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es como se llama esta emisión. Ahí sobre todo, permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien está detrás de los cristales, atenta a que todo salga bien en este programa. Gracias de nuevo, Soledad. Gracias a ti. Y mucho éxito con esta biografía. Muchas gracias.